Hay gente con vidas tan interesantes y tan apasionantes que merecerían ser los protagonistas de una superproducción millonaria de Hollywood. Hoy os traigo 10 ejemplos de personajes históricos porque su historia da para crear una trama espectacular. Vikingos, monjes guerreros, piratas, revolucionarios, espías, gente en general con una vida muy movidita que puede dar mucho juego. Hoy os traigo un vídeo especial, un vídeo un poco diferente en el que sí, vamos a hablar del pasado, vamos a hablar de la historia, pero vamos a imaginar quiénes podrían ser los protagonistas de estas historias, porque mientras voy haciendo los guiones de los vídeos, aquí y allá, pues de repente leo sobre algunos que digo, oye, ¿y esta vida que ha llevado este tío? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que nadie ha hecho una película? Guionistas de Hollywood, os estáis perdiendo una gran oportunidad de crear una gran historia. Este vídeo es especulación, así que podéis proponer los títulos de la película en comentarios o incluso actores. En fin, a ver qué os parece esta recopilación de 10 personajes históricos que merecen una película. Vamos en orden cronológico. Harald Hardrada. Harald III de Noruega fue un rey descrito en las sagas nórdicas como duro y severo. Gobernó desde el año 1046 hasta el 1066, pero su vida previa está llena de viajes por toda Europa. Cuando tenía 15 años, en el año 1030, Harald luchó en la batalla de Stiklestad. Luchó con su medio hermano, Olaf Haraldsson, que por cierto luego fue declarado santo de la iglesia, pero fueron derrotados en esta batalla por las fuerzas leales al rey Canuto, un rey danés, así que renunció a su trono y tuvo que irse por Europa. Emigró al Rus de Kiev, estuvo un tiempo en el ejército del gran príncipe Yaroslav el Sabio para obtener el rango de capitán. Descendió el río Dnieper hasta Constantinopla con sus compañeros alrededor del 1034 y se convirtió en comandante de la Guardia Varega, es decir, los vikingos que eran contratados por los emperadores bizantinos para protegerles. Luchó en diferentes lugares del Mediterráneo, Asia Menor, Sicilia, Tierra Santa, Bulgaria y en la propia Constantinopla, donde se vio envuelto en disputas dinásticas imperiales. Obviamente estaba muy bien pagado y con 27 años decidió volver al Rus de Kiev y ya poder tener un ejército gracias a su buen dinerito que había ahorrado. Para ello salió con su sobrino Magnus de Dinamarca, que para evitar conflictos decidió co-gobernar con él, pero tras la muerte de Magnus, Harald quedó como rey y logró unificar su reino con el de Noruega, logrando una etapa de prosperidad y estabilidad durante 20 años. Tras eso quiso reclamar sus derechos sucesorios sobre el trono inglés, desembarcando en el año 1066 en las Islas Británicas y enfrentándose contra el rey anglosajón Harold en la batalla del puente de Stamford. Pese a contar con un berserker que se hizo famoso por retener el ataque en un puente, fue derrotado. Su muerte es considerada el fin de la era vikinga y, de hecho, de haber sobrevivido, se habría tenido que enfrentar días más tarde a Guillermo el Conquistador. No me digas que esto no da para una película de vikingos. Igual da para una serie llamada Vikings Valhalla, que es como la segunda parte de Vikings, que sí, que la serie va un poco de esto, pero es que este personaje yo creo que da para película. Y este guión lo tenía pensado desde antes de la serie. Eustace el monje. Nos encontraríamos con una película ambientada en la Edad Media francesa, y es que este personaje no puede dejar indiferente a nadie. Nacido en el año 1170 en el seno de una familia noble en el condado de Boulogne, recibió una buena formación, como se esperaba de una casa poderosa, para ampliar su formación. Se fue a Toledo, en España, donde decidió estudiar magia negra. Sí, estudió magia negra, pero esto no le convenció, así que se hizo monje benedictino. Su nueva vida piadosa le llevó a Samer, en Calais, al norte de la Francia actual. Sin embargo, mientras ejercía de religioso, su padre fue asesinado en una disputa política, así que Eustace buscó venganza y mató a los enemigos de su difunto padre. Todo esto cuando tenía poco más de 20 años, como su padre había muerto, pues él fue declarado el sucesor y se convirtió en el señor del lugar. Y sin embargo, tras una década de enredos políticos, pues perdió esta posición y él tuvo que huir. Eustace se convirtió en pirata, ejerciendo su profesión en el Canal de la Mancha, llegando a estar a sueldo del rey Juan de Inglaterra contra Felipe II de Francia. Llegó a estar al mando de 30 navíos durante los siguientes años, pero en el año 1212 cambió de bando y salió con los franceses. Tenía en posesión varias islas en el Canal de la Mancha y esta vez pues le tocaba protegerlas de los ataques ingleses. Sin embargo, fue derrotado y finalmente fue ejecutado en 1217 cuando tenía 47 años. Me dirás que no es una vida movidita la que tuvo este señor. Zheng Jizhao. No solo estamos hablando de una mujer pirata, sino que estamos hablando del mayor pirata que ha existido en la historia. Nacida como Xi Yang en 1775 en el sur de China, Zheng tenía orígenes humildes y vivió en la pobreza los primeros 26 años de su vida, probablemente ejerciendo la prostitución. En 1801 se casó con un pirata llamado Zheng Yi y ambos lideraron una confederación de piratas que fue creciendo con el tiempo hasta alcanzar los 400 navíos y 60.000 marineros.
Básicamente habían formado un ejército juntos que puso en jaque a la Compañía de las Indias, al Imperio Portugués y a la propia China en numerosos enfrentamientos. Tras la muerte de su marido, que se cayó por la borda en un vendaval, se volvió a casar con un pirata llamado Zhang Bao, y ambos evitaron la justicia en 1810 debido a su poder, pudiendo pactar volver a la vida civil cuando ella tenía 35 años. Murió en 1844 a la edad de 68 años, siendo inmensamente rica. O sea, sí, un final feliz para una vida bastante ajetreada. Lola Montez. Una película que implique bailarinas exóticas, amantes de reyes de Baviera y el viejo oeste. Esto es perfecto. Elisa Rosanna Gilbert nació en Irlanda en 1821, pero a los 2 años se mudó a la India, donde perdió a su padre. Tras volver a Inglaterra, su madre se casó con un militar inglés y esto a ella no lo encajó muy bien, así que acabaron enfrentadas en una secuencia de colegios internados, matrimonios concertados y fugas y enfados. Ella se fue de la India, se hizo bailarina adaptando el nombre de Lola Montez. Se dice que aceptaba favores de ricos para visitar ciertas ciudades como acompañantes y se dice que incluso una vez que fue a París llegó a conocer al propio escritor Dumas y a saber si pasó algo. En 1846 llegó a Múnich, donde conoció al rey Luis I de Baviera y se hizo su amante, llegando incluso a ser nombrada condesa de Landsfeld, cargo que usó para promover políticas anticatólicas y liberales. Tras eso tuvo nuevas parejas viviendo en Francia, España, Estados Unidos y Australia, volviendo al oeste americano posteriormente. Se dice que ahí fumaba en público y que en el jardín de su casa tenía como mascota un oso grizzly. O sea que sí, probablemente siguió siendo bastante exitosa y famosa. Murió de sífilis a los 39 años. Y en su tumba, en el cementerio de Brooklyn, se puede leer Elisa Gilbert, sin mención alguna Lola Montez, el nombre de bailarina, así que es posible que intentase recuperar su auténtica identidad. No hay película sobre esto, pero oye, a lo mejor te interesa saber que Volbeat, el grupo danés de metal, pues tiene una canción llamada Lola Montez, que no está nada mal. Robert Smalls. Imagínate a alguien que empezó su vida como esclavo y con el tiempo acabó siendo escritor, empresario y también político de Estados Unidos. Y además, héroe de guerra. Tras el comienzo de la Guerra Civil estadounidense en 1861, Smalls, que era un esclavo de 22 años, fue llevado a servir en un barco confederado que navegaba a Charleston, Carolina del Sur. Tras un año de esclavitud, organizó un motín con sus compañeros y tomó el control del barco, navegando hasta la costa para liberar a su esposa y las familias de otros esclavos. Con gran pericia surcó la costa evitando los barcos confederados y llegó a territorio de la Unión, donde dio información de todos los movimientos de la Armada sureña. Según se cuenta, su valentía inspiró a Abraham Lincoln a permitir que los afroamericanos lucharan en el ejército, algo a lo que al principio se oponía. Smalls se hizo capitán de barco durante el resto del conflicto. Tras la guerra, volvió a Carolina del Sur y decidió comprar la casa de su antiguo dueño esclavista, porque no había podido pagar la casa y él pues ya tenía dinero y dijo, pues ahora me la compro yo. Y empezó su carrera de política en órganos de representación de Carolina del Sur en 1868 y llegó a ser elegido miembro de la Cámara de los Representantes del Estado. Ahí fomentó el sistema de educación pública gratuita y obligatoria en Estados Unidos, fundando el Partido Republicano de Carolina del Sur. Y además fue senador de Estados Unidos durante 3 legislaturas. Edith Wilson. En esta película conocemos a una viuda de 43 años que conoce a otro hombre, también de una edad parecida, que también había enviudado hace poco. Este señor que conoce era Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos de América durante la Primera Guerra Mundial. Tras enamorarse, Woodrow le dijo que entendía que si no quería seguir adelante con su relación porque las malas lenguas divulgaron que él había sido infiel a su anterior mujer o que incluso la había matado para casarse con otra, pero a ella no le importó los rumores y se casó con él en 1915, convirtiéndose en la primera dama de los Estados Unidos. Y de hecho, pues fue la mujer del presidente de Estados Unidos que tuvo que lidiar con Estados Unidos entrando en la Primera Guerra Mundial. Tras acompañarle en los viajes para firmar la paz en París, se ganó totalmente la confianza del entorno del presidente, algo que fue clave cuando en 1919 tuvo un derrame cerebral que lo dejó postrado en la cama, parcialmente paralizado e incapaz de cumplir con sus responsabilidades como presidente. Edith y los asesores asumieron las responsabilidades del presidente y mantuvieron oculta al conocimiento público la situación del presidente, siendo ella, básicamente, la presidenta en funciones. Nunca tuvo el control directo del poder ejecutivo, pero de facto actuó como presidenta interina durante el resto del mandato de Wilson, lo que la convirtió en la primera mujer presidenta no oficial del país, aunque fuese por 2 años y de manera velada.
Stephanie Sinclair. Nacida en Guadalupe, en el Caribe francés, esta mujer negra de ascendencia africana logró ser una de las mafiosas más importantes de la historia. Conocida como Madame Queen, destacó en la década de 1920 como una boyante empresaria de la economía sumergida. Cuando hablo de economía sumergida, hablo de gángsters y mafiosos. Fue defensora de los derechos civiles. Con 27 años de edad, siendo madre soltera, montó un negocio de loterías ilegales en el barrio de Harlem. Ya que a los negros no se les dejaba participar en las apuestas, pues ella montó un negocio clandestino que le dio dinero y reputación. Se cree que ganaba una cantidad diaria al equivalente de $200.000 de hoy en día, que para vivir pues te da la verdad. Tras la Gran Depresión de 1929, el famoso contrabandista del Bronx, Dutch Schultz, quiso arrebatarle su negocio sobornando a policías y funcionarios, y esto le llevó a una guerra de mafias por controlar los barrios, pero Schultz acabó con muchas balas en su cuerpo en 1935 y las estafas más exitosas de Harlem permanecieron finalmente en posesión de Sinclair. Al final de la década de 1930 estuvo un año casada con Sufi Abdul Hamid, conocido como el Hitler negro por su activismo antisemita y nazi, pero lo dejó porque ella tuvo una aventura con un adivino negro conocido como Fufutam. Esta nueva pareja pues decidieron resolver sus diferencias a tiros y ella acabó un año en prisión y tras eso tuvo una vida tranquila luchando siempre, eso sí, por los derechos de los negros. Murió en 1969 a los 73 años de edad siendo inmensamente rica. Witold Pilecki. ¿Sabías que hubo un hombre que se infiltró en Auschwitz para ver qué es lo que estaba pasando ahí y luego escapó para dar a conocer al mundo lo que había visto? Witold Pilecki fue un soldado polaco y combatiente de la resistencia que cofundó el ejército secreto polaco, uno de los primeros movimientos de resistencia clandestinos de Polonia, que además de acciones armadas, ayudaba a familias judías. A la edad de 39 años, en 1940, Pilecki se dejó capturar voluntariamente por las fuerzas nazis en un intento por infiltrarse en Auschwitz y recopilar información que pudiera usarse para derrocar a sus ocupantes alemanes. Al llegar al campo de exterminio, Pilecki estableció una célula de resistencia y pasó los siguientes 2 años recopilando y transmitiendo datos en una radio de transistores casera. Ayudó a fugas, levantó la moral mediante la distribución de alimentos y ropa adicionales y entrenó a los prisioneros para derrocar el campo en caso de un ataque externo. Sin embargo, esta red de espionaje fue capturada, los nazis ejecutaron a todos y él tuvo que destruir su radio y logró escapar de Auschwitz y volvió a Varsovia, donde participó en el levantamiento de agosto de 1944. Tras la ocupación soviética de Polonia, decidió actuar y recoger evidencias del procesamiento de polacos y de ejecuciones por parte de sus supuestos liberadores, pero fue detenido en 1948 y acusado de asesinato, además de cruzar la frontera de forma ilegal y manejar documentos falsos. Básicamente lo acusaron de espionaje y fue condenado a muerte por un tribunal que casualmente eran todos muy politizados en favor de la Unión Soviética y a día de hoy pues es considerado un héroe polaco. Jack Churchill, también conocido como Mad Jack. Jack el Loco fue un teniente coronel de la Armada Británica, recordado por luchar en plena Segunda Guerra Mundial con arco y espada. Este pintoresco personaje era extrañamente eficaz, pese a sus maneras. Nacido en Hong Kong en 1906 en el seno de una familia inglesa, se graduó en la Academia de Militares en 1927. Al no haber guerra, pues él pensaría que la paz era muy aburrida y se hizo actor y modelo. Llegó a participar en la película El ladrón de Bagdad, donde mostró su habilidad con el arco. En 1939 representó a Gran Bretaña en los campeonatos mundiales de tiro con arco. Tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, luchó en Francia, siempre armado con su espada y asegurando que ningún soldado entra en batalla apropiadamente vestido sin su espada. Fue rescatado en Dunkerque, desembarcó en Noruega en 1940, pero lo hizo tocando la gaita, anunciando la llegada de las lanchas y corriendo por la playa con su espada. En 1942 luchó en Italia en la batalla de Salerno. Logró infiltrarse en un puesto de observación enemiga haciendo 42 prisioneros tan solo con su espada. En 1944, luchando contra los nazis en Yugoslavia, sus hombres se vieron rodeados sin poder salir de la trinchera. Desesperados y sin poder salir vivos de ahí, Matt decidió tocar la gaita para animar a sus camaradas durante las últimas horas. Pero durante la refriega perdió el conocimiento y fue detenido. Al apellidarse Churchill, los alemanes creyeron que era familiar del primer ministro, así que fue mandado a Berlín, interrogado y torturado, y fue internado en el campo de concentración de Sachsenhausen. Como supondrás, pues estar en prisión pues no era algo para él y escapó varias veces.
hasta que se hartaron de él y decidieron que le iban a fusilar. Esto era ya en los últimos días de la Alemania nazi. Tras montar el batallón de fusilamiento para acabar con él de una vez por todas, pues una parte del ejército alemán se sublevó contra el propio sistema porque ya decían que hasta aquí, que ya la guerra iba a terminar, y bueno, en esta refriega ganaron estos sublevados y le liberaron, y él pudo volver. Anduvo 150 kilómetros hasta Italia y se alistó de nuevo, siendo mandado a luchar en Birmania. Tras criticar que Estados Unidos acabase la guerra tan rápido con las bombas, se hizo paracaidista y pasó el resto de su vida militar como instructor de vuelo en Australia. Matt Jack no volvería a Inglaterra hasta 1959. Sin embargo, sus excentricidades seguían, porque se decía que cuando volvía a casa en tren, a su trabajo, resulta que el tren pasaba cerca de su propia casa y él, para no tener que cargar el maletín desde la estación hasta su casa, pues cuando pasaba el tren abría la ventana y lanzaba el maletín por la ventana, cayendo en el jardín de su casa, y así pues ya volvía más ligero. Murió en 1996 con 86 años. Stanislav Petrov. Gracias a un ruso, la humanidad no vive en un paraje en un yermo parecido al de Fallout. Nacido en Vladivostok en 1939, este señor acabó como coronel de las tropas de defensa aérea soviéticas. Estamos ya a finales de la Guerra Fría, cuando los dos bloques de Estados Unidos y la Unión Soviética no paraban de espiarse, y nos situamos en el 26 de septiembre de 1983. Ahí los sistemas rusos detectaron el lanzamiento de 5 misiles estadounidenses en dirección a la Unión Soviética, y las órdenes eran claras. Si estaban siendo atacados, deberían informar a sus superiores de que se había lanzado un ataque y por lo tanto ellos tendrían que atacar a Estados Unidos, respondiendo con todo el arsenal nuclear. Sin embargo, Petrov no informó a sus superiores y no activó el sistema de defensa tan simplemente por una intuición. 5 misiles le parecían poca cosa para ser atacados. A día de hoy se considera que hacía falta muchísima sangre fría en ese momento de tensión para poder haber mantenido la calma y poder haber dicho, espérate que aquí hay algo raro. Luego se descubrió que era un fallo en el sistema, que debido a una alineación de la luz un poco rara con respecto al sol y las nubes en todo su sistema de espionaje en Estados Unidos, pues habían detectado, bueno, un falso positivo de misiles, así que en realidad no estaban siendo atacados. Petrov se sometió a un intenso cuestionamiento por parte de sus superiores a la hora de abordar este asunto, entre otras cosas porque él fue quien había dado a conocer posteriormente este supuesto ataque, y así había expuesto ante su mando un error en el sistema informático, lo cual era dejarles en evidencia. No fue castigado, pero tampoco recompensado. Y es verdad que darle al botón rojo de contraatacar no dependía solo de una persona, pero bueno, él fue quien en un momento de tensión pues decidió que la opción nuclear no era la opción real y había que descartar todos los posibles datos y todos los posibles errores. Aún así, Petrov fue apartado del ejército. No obstante, cuando su historia se hizo más conocida a partir de la primera década del siglo XXI, Petrov recibió muchos premios y reconocimientos por haber participado activamente en evitar la catástrofe. Murió en el 2017 a los 77 años de edad. Y oye, ¿tenéis más ejemplos de gente con una vida rara? A lo mejor tú mismo has tenido una vida rara. Ponlo en comentarios y también decirte que si te gusta este formato, pues a lo mejor podemos ir país por país, ¿no? Podemos hacer una lista de 5 o 10 personajes españoles que merecerían una película y no la tienen, o argentinos, o mexicanos, o franceses, o búlgaros, no sé, ya veremos. Si os gusta, pues ya sabéis, podéis ir comentando, si tiene visitas, si os mola este formato, pues lo hacemos. Si no se te ocurre a nadie, pues ponme títulos de películas de todos estos personajes que te he comentado aquí. Y también puedes suscribirte, pasarte por el Patreon para que sigamos aprendiendo historia gracias al cine, a la música, a los videojuegos, a las series, a lo que toque. Puedes seguirme en redes sociales y puedes compartir este vídeo entre aquellas personas que sepas que le gusta la historia, aquellas personas que conozcas que han tenido una vida un poco rara, o aquellas personas que conozcas que lanzan su mochila por la ventana del autobús porque están hartos y no quieren cargar con ella. Muchas gracias a todos los Patreons y muchas gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para mantener el canal a flote. También podéis apoyar el canal comprando mis libros, Cultura Geek o La calle de las mentiras, una novela disponible en amazon.es y .com.